Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mire, la Biblia ciertamente tiene hermosísimas promesas de Dios. El Señor mismo lo dice y lo quiero leer en Mateo 7, 7 al 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O sea, Dios nos está haciendo una exhortación de decir, pide. Pide, o sea, no te sientas mal por pedir. Al contrario, el llamado es ese, a venir delante de Él y decir, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame. Tú necesitas de mí, yo no necesito de ti, dice el Señor. Pues entonces, venid confiadamente y entonces pedid y se os dará, como dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y finalmente nos dice también, pues, que todo el que pide recibe. Entonces, las palabras de Dios yo las tengo que tomar en mi vida, mi amado, como una certeza. Porque esto no es Dios, no es un hombre lo que está hablando, es Dios mismo el que está manifestándose aquí. Entonces tenemos la exhortación ya como hijos de Dios, porque entiéndase que hay dos tipos de promesas en la Biblia. Hay promesas, mis amados, o llamémosle bendiciones, más que promesas, porque las promesas ya son para los hijos de Dios, pero hay bendiciones en la Biblia que son dadas por la gracia de Dios bajo el amor bondadoso de Dios. Porque, por ejemplo, incluso un ateo, una persona que no cree en Él, hay bendiciones que se manifiestan en su vida todos los días que sencillamente no, obviamente ni son merecidas, porque ya eso, desde ahí ya implica la gracia de Dios, pero aún así Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Son manifestaciones del amor bondadoso de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso es una bendición, aunque no lo vean, son bendiciones. Y así cada detalle de sus vidas, aunque no reconozcan a Dios, forman parte de ese amor bondadoso de Dios. Pero atención, porque hay promesas de Dios que son para los hijos de Dios, para los redimidos de Dios, porque un ateo no tiene la promesa de salvación y vida eterna. ¿Se da cuenta? No tiene la bendición de la promesa de la vida eterna. Y solamente aquel que se alinea con el propósito de Dios en Cristo, aquel en el cual mora el Espíritu Santo, mis amados, pues ese es el que la va a recibir. Sin embargo, la Biblia también dice lo siguiente, que así como nosotros traemos en toda rogativa y súplica en el Espíritu las peticiones delante de Dios, también nos dice, mis amados, de que estemos gozosos en todo tiempo y conformes con lo que tenemos ahora. O sea, gozosos con lo que tenemos ahora. Y eso no implica de que Dios no vaya a continuar, pues obviamente obrando en nuestra vida y sosteniéndonos todo el tiempo que estemos en este mundo. Ahora, lo que nos llama el Señor a entender es que el principio de toda bendición es el agradecimiento. Y está diciendo, sed agradecidos, estad contentos, estad gozosos con lo que tenéis ahora. Entonces, lo que sucede aquí, y es un gran problema que tenemos y lo vamos a estar viendo más adelante, es que la tendencia humana es a pesar las bendiciones, a ponerlas en balanza. Y a ver las bendiciones desde mi perspectiva, desde mi corazón engañoso y perverso, y entonces eso hace que yo cierre mis ojos a ver las muchas cosas que Dios realmente está haciendo en el día a día. Por ejemplo, Abraham Lincoln, el expresidente, hay una frase, de hecho se le atribuye a él en la historia, no se tiene certeza, pero se piensa que es Abraham Lincoln, que él decía, yo no entiendo cómo el hombre puede mirar hacia la tierra, hacia el suelo y decir, no hay Dios, pero es incapaz de mirar hacia arriba, hacia el cielo y ver la grandeza de Dios. La grandeza de Dios se manifiesta, mi amado, en todas las cosas creadas. En absolutamente todas las cosas creadas. ¿Se da cuenta? Entonces, la tendencia humana, repito, carnal, es a pesar las bendiciones de Dios cuando Dios mismo la está supliendo con el mismo amor. Porque Dios no limita ese amor para con nosotros. O sea, las está dando con el mismo amor. Y el apóstol Pablo, incluso él mismo, alguien que pasó muchísima tribulación porque en su viaje a misioneros, Pablo se la vio horrible. Y él mismo lo expresa. Yo estuve en prisiones, yo estuve en naufragios, a mí me azotaron. Pero aún así el apóstol Pablo decía, estad gozosos, porque yo me he aprendido a contentar tanto en la riqueza como en la escasez. O sea, en la abundancia como en la escasez. Y son palabras de alguien que vivió circunstancias muy difíciles. Entonces yo tengo que entender, mi amado, que cuando Dios está obrando en mi vida de una manera, yo tengo que entender que Dios en realidad no se está manifestando en una sola área de mi vida, sino que Él está expandiendo su favor inmerecido en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y eso lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, hay 3 palabras que diríamos que históricamente son las que más influencian sobre lo que es la bendición. En hebreo se utilizaba antiguamente, y recordemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, pues era la palabra barak. Ya en el griego del Nuevo Testamento, pues está la palabra eulogeo. Repito, barak en el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento es la palabra eulogeo. Pero nosotros tenemos una influencia más cercana del latín, que es la palabra benedicere.
O sea, repito, en hebreo es la palabra barak, en griego es la palabra eulogeo y en latín es la palabra benedicere. Pero lo maravilloso es que en los tres, pues el sentido es lo mismo. Y es algo así como es declarar el bien que procede de Dios y que produce vida, orden y propósito. Escuche cuál es el sentido. Declarar el bien que procede de Dios y que produce vida, orden y propósito. Entonces yo tengo que entender que el bien de Dios que se está manifestando a través de la bendición en mi vida viene en ese sentido. Y deja muy claro la palabra de Dios en Juan 10:10 que el enemigo viene a robar, matar y destruir. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios está haciendo en la bendición. Porque la bendición sencillamente está manifestando el favor de Dios. Pero que es algo que tiene propósito. Ojo con esto, porque la gente muchas veces es que fíjate lo que estás diciendo que es bendición y muchas veces preguntan, oye, ¿cuándo sé cuando algo procede realmente de Dios? Porque sabemos que el enemigo en el mal también hay poder y que hay cosas que están sucediendo que la gente se la están atribuyendo a Dios cuando en realidad no viene de Dios. Y déjame decirte que eso es parte del engaño de la iglesia actual. Hoy vemos lugares donde están diciendo que los milagros se están haciendo por Dios, por el Espíritu de Dios, y en realidad no es así. Forman parte del engaño del plan de Satanás. Y la pregunta es, ¿cómo yo lo sé? Muy sencillo, cuando usted ve un lugar donde la gente no camina con Dios, no camina a la luz de la palabra de Dios, donde no es un testimonio de la voluntad de Dios manifestada en ese lugar, y lo que andan es buscando dones extraordinarios y profetizar cosas nuevas y cosas así, y lo que tienen es un sistema jerárquico de explotación de la gente, o sea, monetaria de la gente, mi amado, ahí no está Dios. Esa no es la iglesia de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Eso es sinagoga de Satanás. Y aún así dice, pero es que se están haciendo milagros ahí y sanidades y no sé qué. Amado, el enemigo también manifiesta todo eso y a eso es parte del engaño. Entonces yo tengo que entender que la bendición de Dios, escuche, siempre genera propósito. Para decir que realmente Dios está manifestando su bendición sobre nuestra vida, en ese sentido siempre genera propósito y además produce vida. Porque todos estos milagros extraordinarios que estamos viendo en muchos lugares no vienen a producir vida, es sensacionalismo. Solamente viene a captar la atención de la gente, pero a desviar la mirada de Cristo. Y el propio Jesucristo fue muy claro. Ustedes están buscando panes y peces. Ustedes no vienen a buscarme a mí realmente. Ustedes vienen a buscar el beneficio de lo que yo les estoy dando. Vienen a buscar milagros. Esta generación adulta y perversa quiere ver milagros y milagros no les será dado. O sea, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él estaba hablando de manera anticipada de la obra de la cruz. De lo que él iba a hacer. Entonces, aquí el problema está, no es que Dios no esté bendiciendo, porque muchas veces decimos, Señor, bendíceme, te ha bendecido. Inicialmente, alégrate en todo lo que ha hecho y entonces comienza a agradecer por todo lo que ha hecho y deja de enfocarte nada más en lo que no tienes o en lo que viene, porque el principio de toda bendición es el agradecimiento. Gózate con lo que tienes hoy, ya sea mucho, ya sea poco, porque déjame decirte, está más que comprobado que lo poco que tú crees que tienes es mucho más que lo que otros tienen. Porque no se trata de ponerlo en balanza. Lo que lo pone en balanza es el corazón malvado y perverso humano. Porque Dios, le repito, está constantemente obrando conforme a su amor, conforme a su gracia. Porque ni aún aquellas cosas que hoy tenemos, mis amados, son merecidas. Pero aún así Dios las provee. Entonces, hay que entender que esta afirmación de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida no puede tener una centralidad o una visión carnal, materialista o terrenal. Porque empezando desde la propia frase, Dios, escuche, vamos a desglosarla para que usted se dé cuenta el error tan grande que se está cometiendo. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Primeramente, ¿quién lo tiene? ¿Usted o Dios? Dios tiene. Entonces hay que entender de inicio que es el plan de Dios. No es nuestro deseo. Tiene un plan. Tiene una agenda, escuche, tiene una dirección, tiene un sentido, tiene un propósito. Maravilloso, maravilloso, no dice bueno. Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. ¿Para qué? Para todos aquellos, mis amados, que están entrando dentro de ese plan de Dios. Entonces es bajo los preceptos de Dios, es bajo la voluntad de Dios, pero no bajo mis deseos, no bajo mis pensamientos. Porque entonces los voy a llevar a la carnalidad, los voy a llevar a la terrenal y sencillamente los voy a poner en la balanza de las necesidades diarias. Y aquí hay algo muy maravilloso. Por ejemplo, ahí le va y vamos a desglosarlo bíblicamente. Tercera de Juan 1:2. En esta carta de Tercera de Juan, el apóstol está hablando a Gayo. Gayo es una persona eminentemente amada por el apóstol Juan. Es una persona muy querida por él, es un amigo entrañable. Y él está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas
y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero aquí hay un momento en el cual Juan está diciendo, mi deseo para ti es que tú seas prosperado en todas las cosas, o sea, que avances en todos los aspectos de tu vida. Es mi mayor deseo. Y yo sé que cualquiera de nosotros, a cada persona que amamos, mis amados, deseamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros familiares, nuestros amigos, gente allegada, que sean prosperadas en todas las cosas, que avancen en su vida. Que si vas a comenzar la universidad, ojalá seas prosperada en tu camino. La propia oración de Jabes decía, Señor, ensancha mi territorio, prospérame. O sea, ábreme espacio. Y yo sé que todos deseamos que el Señor nos prospere, que nos abra espacio. Pero es que aquí hay un parteaguas también en este versículo. Y dice que prosperado en todas las cosas. Ojo, no se limita. Está hablando de algo espiritual y también está hablando de algo material. Pero también está diciendo, y que tenga salud. O sea, está diciendo, ojalá estés físicamente bien para que lo puedas disfrutar. Ahora, aquí viene el parteaguas. Así como prospera tu alma. Pero así como prospera tu alma, ¿qué cree? Está poniendo todo lo demás detrás. Escuche esto. Juan está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y entonces ahí está la separación. Así como prospera tu alma. En otras palabras, si lo invierte, así como prospera tu alma, sé prosperado en todos los demás. Y hay un versículo, mis amados, en la palabra de Dios que es muy clara, del propio Jesús, Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas llegarán por añadidura. ¿Se da cuenta el paralelismo que hay entre Mateo 6:33 en este sentido y tercera de Juan 1:2? Te está diciendo, primero tu alma, primero tu relación con Dios, o sea, tu comunión con Dios, perdón. Primero Él, y todas las demás cosas van a venir. Esa necesidad que tienes que suplir. Yo sé que no lo tienes. La palabra es clara cuando nos deja la promesa clara, mis amados, de que Dios es quien te sustenta. Incluso hace la comparativa con el propio rey Salomón. Mire, en toda la historia de la humanidad no había una persona más rica que Salomón. Porque por cuanto dijo el Señor que él había pedido sabiamente aquella sabiduría para guiar al pueblo, el Señor le dijo, te voy a dar también riqueza como ningún hombre lo ha visto nada más. Jamás se ha visto riqueza semejante, o sea, material. Y ahí vemos un hombre que fue espiritualmente prosperado, pero también materialmente prosperado como nadie ha visto jamás. O sea, es impensable la riqueza. Gracias, Gaby, Dios te bendiga. Es impensable la riqueza que tenía el rey Salomón, que Dios le había dado. Incluso déjeme decirle más, después del reinado de David, entendiendo que Salomón es hijo de David, bajo la promesa de la casa de David, el rey que vivió con la mayor abundancia, con la mayor plenitud en esta tierra, la persona que vivimos que vivió en total plenitud, ese fue Salomón, porque vivió incluso tiempos de paz. Tiempos de paz, o sea, pudo incluso de manera saludable, pudo disfrutar lo que tenía. El gran problema con Salomón lo sabemos, que comenzó siendo un hombre sabio y terminó siendo sencillamente un hombre inteligente, por todos los errores que cometió Salomón, que fue una caída detrás de otra. Y esa es la diferencia, lo hemos hablado en otras veces, hay un devocional que habla de eso, que hemos hablado de ese tema, con lo que significa ser inteligente y ser sabio. La inteligencia no garantiza sabiduría, ni la sabiduría tampoco implica gran inteligencia, sino obediencia, implica sujeción. Entonces, desde el momento en que Salomón pierde la sujeción de la fuente divina de sabiduría, termina siendo una persona con mucho conocimiento, pero no sabio. Mire qué cosa tan maravillosa. O sea, no hay sabiduría manifestada, mis amados, si no hay una manifestación espiritual en su vida, en una comunión verdadera con Dios. Y esa es la gran diferencia. Entonces, Salomón manifestó sabiduría, entre tanto, estaba en esa comunión con Dios, estaba sujeto a Dios. A partir de ese momento, pues entonces una persona tomando decisiones desde su propio conocimiento, desde su inteligencia, que obviamente la Biblia manifiesta que es una persona eminentemente inteligente. O sea, muy preparada para poder dar consejos. Pero otra cosa es tener el respaldo de Dios. Y ahí es donde se manifiesta verdaderamente la sabiduría. Tiene una alta carga espiritual. Entonces, aquí como le decía, así como prospera tu alma, pero la prosperidad del alma solamente se logra en la comunión con Dios. Y bajo este concepto apostólico, la prosperidad del alma está hablando de Cristo. Así como prospera tu relación o comunión con Cristo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todo eso que tú quieres, que necesitas, pero así como prospera tu alma, así como avanza tu comunión con Cristo. Una comunión que solo se logra por medio del Espíritu Santo, en el andar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando desglosamos este tipo de versículos, nos damos cuenta realmente ahora de lo que está diciendo aquí.
Porque este tipo de versículo lo utilizan muchísimo estas personas del evangelio famoso de la prosperidad o conocido evangelio de prosperidad para decir, mira, es que Dios quiere que tú tengas todo, que tú no pases necesidades, que tú no pases trabajo, que tengas mucho dinero. Eso no es lo que dice aquí. De hecho, de antemano está poniendo, le repito, este versículo al final está poniendo la prosperidad del alma por delante de cualquier cosa material. Como lo está haciendo también Mateo 6:33. Es como la cereza del pastel. Imagínate que usted haga un pastel, una tarta, no sé cómo le llaman usted, haga una tarta y finalmente diga, pero me faltó por poner eso, me faltó por poner esto. Y yo te diga, ok, pues ponlo por algún lado por ahí. Ahí tiene la añadidura. Mire cómo lo está llamando. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Él primero, que es el que suple todo, Él es el que sostiene todo, es el que sostiene tu vida, el que te trae una esperanza, la prosperidad de tu alma, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Está diciendo todo lo demás, todo lo demás, todo lo terrenal, eso yo me voy a hacer cargo de eso. Pero no enfoques tu mirada en eso. Y le repito, el propio Jesús dijo que ni el mismísimo Salomón en todo su esplendor se vistió como Dios viste a uno de los lirios del campo. Y mire que Salomón se debió haber vestido para que el propio Jesús utilice este tipo de ejemplo. Se fue directo al rey Salomón, al que lo tenía materialmente todo lo que él podía y más de lo que él podía haber necesitado, requerido, querido o pensado, porque Dios se lo suplió. Entonces aquí tenemos una cosa muy, muy básica, Dios supliendo una riqueza material. Entonces cometemos el error de decir, no, es que Dios está en contra del dinero y de riqueza. No, Dios no está en contra de la riqueza. De hecho, muchos de los siervos de la Biblia, mis amados, Abraham, Isaac, toda esta descendencia tuvieron muchísimas posesiones. Reyes muy fieles a Dios. Ahí están, ahí tiene David. O sea, tuvieron muchísimas posesiones. El problema, lo sabemos bíblicamente, es el amor al dinero. Entonces, ahí es donde radica realmente la imposibilidad de ver nosotros la bendición de Dios. Porque cuando sopesamos realmente esta prosperidad del alma y pensamos que Dios nada más nos está hablando exclusivamente de suplirnos materialmente para lo que necesitamos en este mundo, entonces entramos en conflicto. Porque estamos anteponiendo el deseo de nuestro corazón a la voluntad de Dios, perdón, a la voluntad de Dios y a los pensamientos de bien que tiene Dios para nosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz. Porque estamos sencillamente sopesando las bendiciones de Dios, el favor de Dios, cuando no nos damos cuenta que lo que estamos deseando en realidad no viene a cumplir ningún propósito de nuestra vida. Son puros deseos o caprichos. El apóstol Santiago lo decía. Piden y no reciben porque piden mal, porque piden para vuestros deleites y placeres. O sea, en otras palabras, piden sin propósito. Piden sin propósito. Y yo he visto muchísimas veces, mis amados, a Dios manifestarse en momentos en los cuales yo he hecho oraciones por otras personas, he estado orando por otras personas y ver cómo Dios de manera maravillosa suple para ella y para mí. En serio, Y a veces de una forma automática yo digo, Señor, tal parecía que está en mí y conmigo, pero te da la sensación de que estaba sentado a tu lado aquí, con la mano sobre tu hombro, escuchando cada palabra que estabas diciendo. Es algo realmente maravilloso, mi amado, porque Dios es fiel. Entonces tenemos que vivir en todo tiempo bajo la perspectiva de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos 12:2. Y entonces a partir de ahí, mi amado, yo voy a poder entender que eso que está llegando a mi vida, gracias, Dios te bendiga, RP, bueno, hola, que eso que Dios está manifestando en mi vida es bueno. Y lo que yo estoy esperando de Él, mi amado, como hijo suyo, es bueno. Entonces le digo, el problema aquí está y se comienza a malinterpretar cuando entonces empezamos a hacer que las cosas grandes o pequeñas todas sean puestas en una balanza donde yo la estoy poniendo bajo mi criterio y no estoy entendiendo sencillamente que eso es parte de la voluntad de Dios que es buena para mi vida. Entonces no es Dios, soy yo el que estoy diciendo, esto sí, esto no. Esto es bendición de Dios, esto no es bendición de Dios. Llega a la casa, bendición de Dios. Llega el auto, bendición de Dios. Eso sí son bendiciones de Dios. Y te levantaste en la mañana y te diste cuenta de que había comida en tu casa, de que el primer milagro es tu vida. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta de que estás viendo a tus hijos crecer? ¿Te das cuenta de la bendición que es eso? ¿Te das cuenta de que tienes una fuente de ingreso que está sosteniendo tu hogar? Que aunque no sea una fuente de ingreso que esté llenando cuentas bancarias, eso es una enorme bendición que Dios te está dando, te está sosteniendo, es un medio que utiliza para sostenerte. Porque le digo, sacamos la mirada de esas cosas para sencillamente enfocarnos en lo que nosotros consideramos que es una bendición. Cuando en realidad, mis amados, la primera bendición está en el milagro de la vida y usted sigue aquí. Seguimos aquí, mis amados.
O sea, cuán agradecidos estamos con Dios, porque le repito, apréndaselo. El principio de toda bendición es el agradecimiento. Corazones agradecidos. Yo he visto personas, mis amados, que, mire, y es algo maravilloso porque es la manera en que te das cuenta que Dios lo pone todo en un sentido, en el mismo nivel, y delante de Dios, cuando venimos delante de Él en cuestiones de evangelio, mi amado, Él no hace, dice, a ver, es por aquí, este es el camino. Y yo he visto personas con una gran abundancia económica, y he visto personas con prácticamente nada en situaciones de calle, pero cuando se trata de evangelio, ¿qué cree? Se manifiestan de la misma forma. Es como decir, ¿sabes qué? Para que te des cuenta que esto no tiene nada que ver con posesiones materiales. Nada. He visto personas con mucha riqueza, abundancia material y rechazando totalmente el evangelio. Pero también he visto personas muy humildes, o sea, que tienen muchísimas posesiones y que se han rendido realmente a Cristo como Señor y Salvador. Pero por el otro lado, el otra parte de la moneda, también ha pasado con personas incluso en situación de calle. Personas a las que les he predicado el evangelio en situaciones de calle, y le digo en los dos lados, en la abundancia y en la escasez. Y he visto personas en situaciones de calles manifestarse de la misma manera. O tener un corazón muy endurecido o rendirse de una manera impresionante delante del Señor. ¿Por qué? Porque le repito, delante de Dios la obra del evangelio, mis amados, no viene a ver lo que tienes. Viene a ver lo que Dios quiere hacer de ti y hacia dónde te quiere llevar, hacia dónde te está conduciendo. ¿Se da cuenta? Entonces yo necesito, para poder entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, primeramente quitar la mirada de mí mismo, para enfocarla primeramente en Dios, porque entonces, mis amados, yo voy a entender cuántas bendiciones realmente, mi amado, se están manifestando día a día en mi vida. Y no bajo mi perspectiva, porque repito, decir de que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, comienza entendiendo que el plan es de Dios. Y con Dios, mi amado, las cosas funcionan a su manera, bajo su perfecta voluntad, no la mía. Entonces, si yo soy un verdadero creyente en Cristo, lo que debo entender de manera primaria es que su plan perfecto, que es bueno para mi vida, yo lo voy a recibir, mis amados, con ese amor, con el mismo amor. Y ya sé que estemos orando por cierta situación o no, sencillamente seamos pacientes para esperar en Él la respuesta. Y entre tanto seguimos llevando nuestra vida en obediencia, en comunión con el Señor, pero esperando en Dios, sabiendo de que Dios es fiel, mi amado. Entonces no podemos dejar de ninguna forma de que estas bendiciones sean pesadas por nuestro corazón. Porque sencillamente debo decirle que la Biblia dice, mis amados, claramente, y lo dice en Isaías 53, 6, Romanos 3, 23, que nos hemos desviado todos. Todos. Entonces, baste ya el tiempo pasado para hacer las cosas conforme a la carne. Entonces, llegamos al tiempo de la sujeción de la carne y el andar en el Espíritu. Entonces, cuando somos redirigidos en la dirección de Cristo, mis amados, es necesario entender de manera primaria que es a través de Cristo, por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Permíteme un tantito. A ver qué algo me está pasando aquí en el live. No sé lo que está sucediendo. A ver. Ya, continuamos, perdón, porque estaba teniendo un detalle aquí con la transmisión. Entonces, se da cuenta que es por medio de Cristo. Entonces, yo tengo que renovar mi entendimiento por medio de la palabra de Dios para venir a entender la voluntad de Cristo. Entonces, cuando eso sucede, mi amado, entonces ahí sí yo digo, gracias, Señor. Gracias por mi hogar, gracias por mi familia, gracias por mi vida, gracias por permitirme ver a mis hijos crecer, gracias por el oficio que me has dado, por las dones, virtudes y habilidades. Y se da cuenta, nada de eso tiene nada que ver con nada material. Pero el corazón viene rendido en obediencia delante de Dios. Y el Cristo dejó claro, el Señor sabe lo que necesitan. Por lo tanto, no se desesperen. Nosotros muchas veces creemos pensar lo que necesitamos. Pero la palabra de Dios deja clara que Dios sabe lo que necesitamos. Y lo cierto es que de nada sirve, mi amado, mire, buscar la bendición material si estamos perdiendo nuestra relación o comunión con Dios. Y esa es la parte que no se entiende. Y el propio Jesucristo lo dejó muy claro, que es más rápido, más fácil, entra un camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y esta expresión de Jesucristo está diciendo, a ver, si tú lo que estás teniendo como riqueza te va a hacer tropezar y caer y no tener una comunión verdadera con Dios, apártate de ahí. ¿Para qué quieres todo? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde el alma? Entonces se da cuenta que el llamado todo el tiempo a los hijos de Dios es mirar en la dirección de Cristo. Es poner nuestra mirada en Cristo.
el autor y consumador de la fe. Porque jamás, y es la parte que viene a ser muy conflictiva, y es lo que se está predicando desde muchísimos púlpitos hoy, jamás, mis amados, ha habido una promesa de prosperidad material abiertamente en la Biblia que diga, ¿sabes qué? Vienes, cuando te rindes a Cristo se te acabaron los problemas. Prepárate a recibir abundancia. Jamás dice eso la palabra de Dios. Por el amor del Señor. ¿Quiere ver si sí lo dice o no? Váyase directamente a la vida de Jesucristo. Al caminar de Dios mismo encarnado sobre la tierra. Váyase a Mateo capítulo 4. Vea la tentación en el desierto. Para que usted se dé cuenta que lo que hoy se está predicando desde muchos púlpitos y se tiene por palabra de Dios es mucho de lo que Jesucristo mismo rechazó en Mateo capítulo 4. Y que el apóstol Pablo estimaba como pérdida por amor de Cristo. Y lo decía claramente. Y le voy a decir más, si no quiere mirarse en la vida de Cristo diciendo es que es Dios mismo, pues mírese en la vida de Pablo. Porque Pablo, mi amado, era una persona, déjeme decirle, súper mega instruido. Fariseo de fariseos, él decía. Discípulo de Gamaliel. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Gamaliel era un erudito. Un erudito, una persona eminentemente. Mire, para ser discípulo de Gamaliel, mi amado, él ostentaba el título de Rabá. Rabá es más alto que Rabí, que significa maestro. Rabá es como maestro de maestros. Y Gamaliel en el Sanedrín era un maestro de maestros, un hombre eminentemente sabio y temeroso de Dios, que era reconocido donde quiera que él iba. Y Pablo, mi amado, fue discípulo de Gamaliel, y él lo decía. Y cuando dice, yo fui discípulo de Gamaliel, déjame decir que para ser un discípulo de Gamaliel tenías que ser escogido, no por Pablo, por Gamaliel. Y desde ahí nos está diciendo que estamos hablando de un hombre extremadamente entendido en la Escritura. En las Escrituras, en la Torá, un fariseo de fariseos. ¿Se da cuenta, amado? Entonces, eso es desde el punto de vista intelectual. Y por el otro lado, era un servidor al servicio político, de hecho, al punto de que estaba persiguiendo cristianos para acabar con la vida de los creyentes. Porque decían de que no, que el Cristo era mentira. Hasta que tiene el encuentro con Cristo en el camino a Damasco. ¿Se da cuenta? Y este hombre, mi amado, que gozaba de todos estos privilegios, mire el cambio radical en su vida, que sencillamente lo estimó todo por pérdida, por amor de Cristo, por seguir a Cristo. Aquel que se entregó por él. Eso es una transformación, amado. Porque si eso usted no lo consigue como transformación, yo no sé que usted puede entender que es una transformación. Porque estamos hablando de privilegios. Y eso es una de las cosas que tanto duele hoy a la carne. Dejar los privilegios, dejar la comodidad. Y ahí tiene claramente al joven rico. Y a mí me maravilla este pasaje en relación con el joven rico que viene, se acerca, le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, pues yo honro a mis padres, yo doy a los pobres a él, y Jesús lo miró y lo amó. O sea, él viene con méritos. Es que yo cumplo con esto, yo cumplo con lo otro. Recordemos el fariseo en el templo y el publicano. No, porque yo diezmo y yo guardo la ley. O sea, el mismo comportamiento fariseico del fariseo en el templo junto al publicano, aquí lo estamos viendo, mi amado, pero desde otra perspectiva en el joven rico delante de Jesús. Pero en ningún sentido la palabra dice que Jesús lo miró y como que lo rechazó. Al contrario, es tan tierno lo que dice la Escritura. Dice que Jesús lo miró y lo amó. Y en esta expresión Jesús lo miró y lo amó. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, hijo, te conozco. Yo sé tu corazón dónde está. Es más, lo voy a poner a prueba ahora. Ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Gracias, Elizabeth. Ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Y la Biblia no dice que lo hizo. La Biblia dice que se fue muy triste. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba su corazón. Ahí estaba su tesoro. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios, mis amados, nos mira y tiene esa expresión de te amo. Dios lo miró y te amó. Jesús te miró y te amó. Jesús me mira y me ama. ¿Y sabe por qué? Hijo, te conozco. Hijo, te conozco. O sea, no hay nada oculto delante del Señor. Y esa expresión Jesús la sigue utilizando para usted y para mí. Para usted y para mí, mi amado. Te conozco. Te mira y te ama, pero te conoce. Entonces hay que entender que Jesucristo jamás prometió una vida libre de aflicciones. Y eso es algo que tiene que estar arraigado en la mente del corazón de la persona. En Juan 16:33 Jesús dejó muy claro, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Lo que está diciendo Jesucristo es, a pesar de lo que estés viviendo, acuérdate que yo estoy contigo. Acuérdate que yo, que soy el que estoy contigo, ya vencí eso que tú estás atravesando.
que no hay nada, absolutamente en el mundo, nada en el mundo que yo no haya vencido. Y no tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que no se compadezca, mis amados, de nosotros, porque sencillamente Él fue tentado en todo, pero sin pecar en nada. Y ojo, el mundo, mi amado, va a aborrecer, escuche, va a aborrecer a aquellos que están siguiendo a Cristo. Y Jesucristo dejó muy claro. ¿Por qué? Porque el mundo es opuesto a Dios. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a la filosofía, a las ideas, al sistema del mundo, que se opone a Dios, al carácter santo de Dios. Lo va a aborrecer a usted. Y Jesucristo fue claro y la advertencia es muy clara. Por eso Jesús dijo, a ver, antes de seguirme, siéntate y haz cuentas. Porque ¿sabe qué? El ofrecimiento a la salvación es gratuito. Pero la vida cristiana te puede costar absolutamente todo. Pero para ganar también la eternidad, o sea, para tenerlo todo en Cristo. Y no que lo ganes por tus méritos, sino que cuando tú cedes totalmente para rendirte a Cristo, obviamente la vida eterna es una garantía. No porque por tus fuerzas te ganes absolutamente nada, porque el proceso no hay absolutamente nada que sea mérito humano. ¿Se da cuenta? La conversión es de Él, la guianza es de Él, el Espíritu es de Él y la vida eterna la provee Él. Pero Jesús dejó muy claro, mi amado, que el alumno, el discípulo, no es mayor que su maestro. Por lo tanto, dice, si a mí me aborrecen, a ustedes los van a aborrecer también. Y eso yo lo tengo que tener muy claro. Que que a mí me aborrecen, a ustedes también los van a aborrecer. Y entonces la palabra de Dios, de hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, deja muy claro, mi amado, que aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Entonces yo no puedo vivir alejado de esto. Por lo tanto, cuando yo llego a un lugar y lo único que predican es bendición material y prosperidad y ponte bajo mi cobertura porque aquí vas a estar bien, porque aquí el Satanás no te va a tocar y todo esto, y yo vengo a la Escritura y yo veo todas estas cosas, mis amados, aquí, a un Cristo crucificado que está diciendo que las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Donde te está diciendo que no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Ojo, ni siquiera dice al diablo, dice a las riquezas. Y eso es lo que pasa, que se ha vuelto una idolatría en el corazón del ser humano, la riqueza. ¿Se entiende? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo decía, a ver, me tiene que meter ruido en mi sistema mental, decir, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Y le voy a decir más, si lo que están predicando delante de mí no es lo que dice la Biblia, le digo una cosa, cierre la suya, su Biblia, levántese y váyase de ahí. Porque eso no es iglesia de Jesucristo. Si el púlpito no es cristocéntrico, mi amado, escuche, si el púlpito no es cristocéntrico, mi amado, pues obviamente eso no es iglesia de Cristo. Usted puede ir a una conferencia en un teatro y escuchar algo motivacional, no sé, para su negocio, para su vida, que le ayude en ciertos aspectos a alguien inteligente, pero apartado de Dios, que ha vivido ciertas experiencias, que ha aprendido ciertas cosas, que le puede dar ciertos tips o consejos para usted llevar a cabo su negocio. Sí, eso lo puede hacer fuera, pero cuando se trata de una iglesia, de la congregación, algo de Cristo, el púlpito tiene que ser cristocéntrico. Ahí tiene que hablarse de Cristo, porque la salvación está en Cristo. Y si se estuviera utilizando los púlpitos realmente para predicar a Cristo, la iglesia no estuviera tan confundida. Tuviésemos la Biblia para todas estas denominaciones que se han abierto hoy, mis amados, llamadas cristianas, pero ¿qué crees? Como que Cristo es el centro, entonces Cristo está siendo expuesto y Cristo es uno. Pero el detalle es que Cristo no está siendo uno, está dividido. Incluso si lo vemos bajo el Nuevo Testamento, el propio Pablo decía, unos decían, es que yo soy de Pablo. Otros decían, no, es que yo soy de Apolos. Y Pablo decía, güey, a ver, cálmense ahí, cálmense. Ni Pablo ni Apolo, Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano es una fábrica, mis amados, de producir ídolos. Y estamos siguiendo personas, a este veo, a este sigo. No me siga a mí. Es más, no escuche nada de lo que estoy diciendo si yo no estoy siguiendo a Cristo, si yo no estoy predicando a Cristo. Se lo digo en serio, sálgase del live. Si usted escucha que algo de lo que yo estoy hablando no va conforme a la palabra, mis amados, yo le exhorto, se lo ruego, sálgase del live. Porque entonces yo no estaría predicando a Cristo. Yo no estaría bajo esos preceptos de Pablo que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, de Dios que se entregó y murió a sí mismo por mis pecados.
¿Se da cuenta, amado? Y entonces es cuando yo puedo decirte, escucha lo que te estoy diciendo, porque no son palabras mías. Y ahora, imítame, porque yo sé a quién estoy imitando. Yo estoy imitando a Cristo. Y si usted imita a alguien que realmente está imitando a Cristo, en realidad no está imitando a la persona, está imitando a Cristo a través de esa persona. Y es totalmente diferente. Por eso es que yo le estoy diciendo, yo me responsabilizo totalmente como maestro de la palabra, como dice Santiago 3:1, de no hacerse maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Créame que cuando me paro delante de ustedes, mis amados, para compartir la palabra de Dios, lo primero es que yo le digo, Señor, habla por medio de tu siervo, tú, que seas visto tu siervo, tú, que seas visto tu siervo, tú, que seas visto. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que Jesucristo jamás, no hay un solo versículo en toda la Biblia que haya prometido riqueza material o bienestar material. Entonces ya desde aquí tenemos que entender y empezar a alinear qué significa realmente un plan maravilloso de Dios. Ojo, de Dios. No dice tu plan maravilloso de Dios, tu plan maravilloso de Dios. No dice eso. Dice el plan maravilloso de Dios para tu vida. Si yo quiero entender cuál es el verdadero plan maravilloso de Dios para mi vida, lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. Buscar de Dios y creerle a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde está ese plan maravilloso? Ese plan maravilloso no está a través de un predicador en un púlpito. Ese plan maravilloso no está a través de un llamado profeta moderno que se para en un lugar y dice, tengo palabra fresca para tu vida de parte de Dios. Ah, caray, fíjate que estuve orando en la mañana y Dios no me dijo nada. O sea, no viene a través de la charlatanería. Ese plan perfecto de Dios maravilloso está en las Sagradas Escrituras. Porque todo tesoro, mi amado, terrenal, es temporal, es efímero, es transitorio. Y el corazón humano, desafortunadamente, está muy atado a la riqueza. Ojo, en ningún sentido, mis amados, se está aquí de ninguna forma promoviendo el hecho de, no, riqueza es mala. No, ojo, en ningún sentido. Considero que el dinero, escuche, el dinero es una de las tantas cosas que entra en el concepto amoral. No es bueno ni es malo. La pregunta es, ¿para qué lo usas? El propio Jesús no te dice, no uses el dinero, te dice, utiliza las ganancias deshonestas para ganar personas para el reino de Dios. Está diciendo, de ese salario que estás haciendo, que en realidad delante de mí pues es para tu sustento diario, pero para mí no tiene ganancia ninguna, ahora utilízalo para el reino de Dios. Agarra y invita a un amigo, invita a alguien conocido, invita a alguien de tu familia, a alguien que tú dices, mira, le voy a predicar el evangelio. Invítalo a un café, invítalo a una cena, a una comida, y ahí comienza a predicar el evangelio. Y si no sabes cómo predicar el evangelio, el mensaje del evangelio, lo he dicho en varias ocasiones y ya se lo he compartido a varios hermanos que me han escrito. Hay un video en el canal que lo explica detalladamente, de manera muy sencilla. De qué manera te puedes sentar con alguien y hacerle una pequeña historia, pero en esa pequeña historia le estás predicando el evangelio. Y finalmente poder comprobar si realmente Dios está haciendo la obra en su vida. Si quieres ese video, cómo predicar bíblicamente el evangelio de manera sencilla y clara, mándame un mensajito aquí por interno al buzón, al ente bíblico, y con gusto se los voy a compartir para que usted lo pueda ver. Tiene como 7 minutos más o menos el video, pero está bien sencillo para que usted pueda tener las herramientas para entonces poder compartir el evangelio del mensaje, del evangelio de salvación bíblicamente. El evangelio. Arrepentidos y creer en el evangelio, en las buenas nuevas, en otras palabras, arrepentidos y creer en Jesucristo. Arrepentidos, metanoia, salte de ese pecado, reconoce que eres un pecador y que necesitas de salvación y que la salvación es solamente por medio de Jesucristo. Nadie más. ¿Se da cuenta? Nadie más, solamente por medio de Jesucristo. Y que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, vas a ser salvo. Con toda garantía. Eso dice Romanos 10:9. Ahora, una persona al cual se le manifiesta, se le comparte el plan de salvación. Y ahí vamos a entrar ahora porque es la parte, diríamos que el plato fuerte de la enseñanza. A la persona que usted le comparte el plan de salvación y tenga una respuesta coherente, mis amados, entonces ahí automáticamente usted se va a dar cuenta que realmente Dios obró en el corazón de la persona y que esa persona está siendo traída de muerte a vida espiritual, de tinieblas a luz admirable. Pero hay maneras de saber eso. Y no es a través de una oración de fe. Esa mal llamada oración de fe. No es así, mis amados. Tiene que haber convicción de la otra persona. La gente no va a tener conversión a Cristo porque usted le está diciendo, repite conmigo, empezando que son tus palabras. Imagínense, me gusta utilizar un ejemplo un poco burdo. Imagínense que tú eres una persona casada y está en problemas con su esposa, o sea, tuvo un detalle con su esposa, se molestaron los dos, y usted se sale de la casa y le cuenta a un amigo suyo
fíjate que me pasó esto con mi esposa, y tu amigo te dice, oye, pero la verdad la hiciste mal, o sea, no actuaste bien con tu esposa, yo creo que debieras pedirle perdón a tu esposa. Y que usted le diga, pero la verdad es que yo no sé ni qué decirle a mi esposa. Ahora, el consejo del amigo es bueno, está diciendo, necesitas arrepentirte de eso y pedirle perdón a tu esposa. Entonces el hombre te diga, es que yo no sé qué le voy a decir a mi esposa. Y te diga, vamos, yo te voy a acompañar. Entonces llegan a la puerta de la casa, la puerta, el esposo está frente a la puerta y usted se para entre el esposo y la puerta. Tocan y entonces la esposa abre la puerta, mira hacia el esposo, pero usted está en el medio. Y usted le diga al esposo ahora, a ver, repite conmigo, esposa mía. El hombre dice, esposa mía, te pido perdón, me arrepiento de haber hecho lo que hice, me arrepiento. Y la mujer mirándote con mala cara. ¿Sabe por qué está mirando con mala cara? Porque las palabras que están saliendo del otro ni siquiera son de él, no vienen del corazón de la persona. Bien suya. Y eso es lo que pasa más o menos con la oración, con esta mal llamada oración de fe. Señor Jesús, me arrepiento. Eso parece una canción recitada. De mis pecados. Y yo te pido, que me perdones. No, mi amado. Tienes que buscar la manera de que esa persona, o sea, hay una manera, y ahí está en ese video, de cómo hacer o comprobar de que la persona realmente, escuche, realmente está arrepentido. Realmente tiene convicción de su pecado. Hay una manera. Si yo te digo a ti, escuche, a ver, Luis Landriel, está aquí, amado, voy aquí. No es lo mismo que yo te diga, tú eres Luis. Y si yo te digo, no, yo soy Pedro. No, tú eres Luis. Ah, pero si yo te pregunto, ¿quién eres? Y me dices, yo soy Luis. Ah, ahí hay convicción de quién tú eres. ¿Se da cuenta? La obra del Espíritu Santo en una persona a la cual se le está predicando el Evangelio de Salvación no es comprobable. Escuche, en ese momento no es comprobable porque la persona repita tus palabras, sino porque la persona manifieste su corazón delante de ti en ese momento. ¿Crees que Jesucristo murió por ti? Sí. Si la persona empieza, bueno, la verdad no sé, yo no caló, la obra no la hacemos nosotros, sembramos la semilla. ¿Se da cuenta? ¿Reconoces que eres un pecador y necesitas de salvación y que solo Cristo te puede salvar? Sí. O sea, comienzas a pasar a la persona por el mensaje de salvación de manera tal que la persona responda voluntariamente, consciente y convencida de lo que está respondiendo. No por imposiciones, no por repeticiones. Ahí está el mensaje del Evangelio. Ahí es donde está calando. Si la persona obviamente te dice, mira, la verdad yo no estoy como que muy seguro, no creo que sea el tiempo todavía. Nada que forzar, porque la conversión no la hacemos nosotros. ¿Se da cuenta que esto que está escuchando, la manera, Dios te bendiga, Ani, gracias, amada? ¿Te das cuenta cómo de esta manera se está invirtiendo lo que se ha enseñado hoy tan tradicionalmente de lo que es el mensaje del Evangelio? Que siempre se le ha dicho a la gente, repite conmigo. Y entonces están poniendo sobre ti la responsabilidad de que la otra persona se convierta, cuando en realidad bíblicamente no es así. Ahora inviértelo. No, yo te voy a preguntar. ¿Eres arquitecto? No. ¿Eres doctor? No. ¿Qué eres? Soy maestro. Convicción. ¿Se da cuenta? Entonces la respuesta no puede venir de ti. De ti viene la semilla, el mensaje del Evangelio. Solo preocúpate, mis amados, por dar el mensaje del Evangelio bíblicamente. Arrepentimiento de pecados y creencia en el Evangelio, en el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Jesucristo. De creer en la obra redentora de Cristo. Ese es el mensaje. Y una vez que usted le exponga bíblicamente, entonces dedíquese a preguntar a partir de ahí qué tanto calor realmente y si Dios es realmente haciendo la obra, porque la obra la hace nada más y exclusivamente que el Espíritu Santo es quien trae un muerto a vida. Porque está muerta. Esa persona con la que usted está hablando, lo primero que tiene que entender es que está muerta en sus delitos y pecados. Hasta tanto Dios no lo traiga de muerte a vida, va a seguir muerta en sus delitos y pecados. Así que ni piense que la persona que tiene delante, que usted le está predicando el Evangelio, está buscando a Dios. No, la obra de Dios comienza, bendito sea el Señor, gracias Ani, gracias amada. La obra de Dios comienza, mi amado, y escucha esto, desde el momento en que la persona está sentada delante de usted. Porque dentro de miles de millones de personas en el mundo, esa es la que está sentada delante de usted.
Y Dios nos está diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora le voy a predicar el evangelio, pero mi preocupación es hacerlo bíblicamente. Y sobre todo, llevarlo a entender a esta persona por su conciencia de manera inicial. Escuche, por su conciencia, porque el sentido del bien y del mal está aquí. También está aquí, en la conciencia humana. Ahí está ese libre albedrío moral de escoger entre el bien y el mal. Entonces, por la conciencia humana, ahí comienza a redarguirse todo. Cuando la persona es sencillamente reconociendo que es un pecador delante de Dios, entonces ahí está ese despertar espiritual. Y tú dices, el Espíritu Santo caló en la persona. El Espíritu Santo llegó a su corazón realmente ahora. Ahora es donde va a haber una transformación. El corazón de piedra, ahí lo va a convertir en corazón de carne. Ahí va a haber una verdadera regeneración, un verdadero nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta, amado? Entonces es hora de comenzar a quitar todas estas perspectivas de este plan maravilloso de Dios para nuestra vida, enfocado en cosas carnales, porque el plan es de Dios. Y le voy a decir, y ya lo voy a revelar de una vez y por todas, cuál es el verdadero plan maravilloso de Dios para nuestra vida. Todo lo que usted esté buscando, esa casa, ese carro, todo eso que usted esté buscando, la Biblia lo llama como añadidura. Y ya estuvimos viendo desde el inicio la mala perspectiva que se tiene de tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que sean prosperados en todo así, y que también tenga salud así como prospera tu alma. Esta palabra así significa así como prospera tu alma. Está diciendo primero la prosperidad de tu alma y después todo lo demás. Y también que tenga salud para que lo puedas disfrutar. Y es totalmente, repito, coherente con Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Y lo está diciendo Jesús en un contexto en el cual Él está diciendo que Dios es quien tiene sostenibilidad de todos nosotros y finalmente termina en contexto diciendo, pero, atención con esto, busca primero a Dios y su justicia, el reino de Dios y todas las demás cosas, todas esas cosas que tú quieres, toda esa comida, toda esa ropa, toda esa vestimenta, porque está en el contexto, entonces Dios te la va a añadir. Pero de nada te sirve comida, ropa, casa, auto, si no tienes a Dios en tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida. Porque todas esas cosas van a ser efímeras. La ropa que te compras hoy tiene un tiempo de uso, se acabó, se rompió. La casa donde estás o la vendes o estás rentado, te sacan de ahí y te tienes que ir a otro lugar, ya no tienes esa casa más. Gracias, Vázquez, Dios te bendiga. Pero Dios es el mismo. Dios es fiel y permanece contigo y en ti por medio de su Espíritu Santo. Y el día que salgas de este mundo, que salgamos de este mundo, mi amado, tenemos la esperanza eterna de morar con Él. O sea, el único que permanece antes, durante y después de la prueba es Dios. El único que permanece antes, durante y después de la necesidad es Dios. Entonces yo no puedo ser tan necio de enfocar mi mirada en las cosas terrenales, en las añadiduras y sencillamente apartarme de lo principal, que es el Señor en mi vida, es el reino de Dios en mi vida. Y yo tengo que estar consciente si verdaderamente el reino de Dios se está manifestando en mi vida. ¿Y sabe cómo se manifiesta el reino de Dios en mi vida? Amado, viviendo bajo los principios del reino de Dios en la tierra. Mire qué cosa tan maravillosa, gloria sea el Señor. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es vivir bajo el reino de Dios? Mi amado, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces usted lo ha orado? Escuche la frase para que vea que oramos y hablamos, abrimos la boca y no entendemos en muchos aspectos lo que estamos diciendo. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, lo que tú haces en el cielo, Señor, manifiéstalo en la tierra también. Amado, ¿sabe cómo se manifiesta eso? ¿Sabe cómo se manifiesta el reino de Dios en tu vida? En obediencia a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es invariable. Los principios de Dios son invariables. Dios es santo, santo, santo. No miente ni se arrepiente. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Yo quiero ver la manifestación del reino de Dios en mi vida. No es teniendo abundancia material. Eso es añadidura. Si Dios me lo da, bendito. Si Dios no lo da, bendito también. Sea el nombre del Señor bendito. Job fue muy claro. La mujer de Job le dijo, y aún pasando todo esto, le dijo la mujer de Job. Job capítulo 2, búscalo, ahí está. 2:10. Y aún pasando por todo esto, ¿todavía te aferras a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! ¡Wow! Eso estaba fuerte. Y dentro de su familia fue la esposa de Job. Y Job le dijo, ¿acaso recibiremos del Señor solamente lo bueno y no lo malo? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. O sea, ¿cuántos hemos podido decir, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito? Pero le voy a decir algo, Dios dio lo material, sí, Dios te dio familia, Dios te dio cosas transitorias.
Ahí lo está diciendo. Pero Dios quitó, significa que fue transitorio, pasó. Incluso déjeme decirle, el familiar que partió, que Dios en su voluntad dijo, ya le toca irse antes que a ti. Y entonces en lugar de estar sufriendo porque se fue, solamente alégrate porque sucedió, porque lo conociste, porque disfrutaste del tiempo con él. Por eso es tan importante, y yo lo digo tantas veces, andamos en tanta bronca y problemas unos con los otros y se nos olvida que el tiempo pasa, que es efímero y que la gente se van a ir, mucha gente antes o nosotros nos vamos a ir antes. Y nos las pasamos en puros problemas con los demás, con familiares, con amigos, y después decimos, yo te amo. Echa a un lado esa cortina de problemas, de discordias, echa a un lado esa cortina de tantos desacuerdos y comienza a abrazar a la persona y a amarle y decir te amo hoy, porque va a haber un momento en que no la vas a poder decir. Y para colmo, si tú estás caminando con Cristo, muchas veces esas personas se esfuerzan y no quieren caminar con Cristo. Significa que ni siquiera su eternidad la van a pasar con Él. Significa que no lo vas a volver a ver, ni siquiera en la eternidad. Entonces comienza a echar a un lado esas cosas y comienza a demostrar a la gente que realmente le amas. ¿Y sabes cómo lo demuestra? Sí, tenemos muchos problemas. Yo me acuerdo y se lo digo, me acuerdo y la verdad me da cositas porque es una persona que yo amé mucho y partió sin Cristo. Y para mí significó mucho. Durante mi niñez, mi adolescencia, significó mucho para mí. Mucho, amado. Y hablo y pienso en él y lo que me duele es que partió sin Cristo. Pero y fue mi abuelo, mi abuelito. Fue padre, amigo, hermano, fue tantas cosas en mi vida, mi amado. Y lo que me duele es que partió sin Cristo. Pero muchas veces teníamos desacuerdo, mi abuelo y yo, y decíamos cosas fuertes. Decíamos cosas fuertes. Pero era impresionante porque después que terminábamos de decir lo que decíamos, me lanzaba sobre él, lo abrazaba, lo besaba y le decía, Abu, me voy. Abu, me voy. Y me decía, está bien, hijo, ¿cuándo regresas? ¿Tienes chance mañana, pasado? Hijo, Abu, tengo esto que hacer. O sea, decía, están locos esta gente. Acaban de tener una discusión por algo que no están de acuerdo y fue muy acalorada, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y ahora sencillamente llega, lo abraza, le da un beso y le dice, te amo, mañana vengo, pasado vengo. Amar jamás ha sido estar de acuerdo. Porque el amor no significa estar de acuerdo con los demás en las cosas y sobre todo cuando están haciendo cosas mal delante de Dios. El amor es estar ahí. El amor es apoyo. El amor es algo práctico, no es un sentimiento platónico. Sufrido, benigno, no busca lo suyo, no se envanece. Se goza de la justicia, más detesta la maldad. Y ahí tiene 1 Corintios 13. ¿Se da cuenta? Entonces, no espere a vivir cosas así y después sentir de que ya partió y que no va a estar. Eres una bendición en mi vida. Y ya cuando no está, se da cuenta de cuán grande era esa bendición de Dios en su vida. Y nunca se trató de lo que me daba materialmente, siempre se trató de quién era Él y de cuánto amor me dio. ¿Se da cuenta? Y yo quiero externarle esto para que usted se dé cuenta a través de un ejemplo ajeno, que se aferre y ame a los suyos. Que se aferre y ame a los suyos. Porque llegará un momento en que no va a poder y que son una bendición en su vida. Y que de tantas personas que han pisado este mundo, esa persona Dios tuvo a bien que fuera ese en su vida, que estuviera en su espacio-tiempo. En su espacio-tiempo. No otro. Y entonces, mis amados, para ir cerrando el live, cuando hablamos de este plan perfecto de Dios para mi vida, hay que entender algo muy básico. A causa del pecado, mis amados, nosotros somos enemigos de Dios. Y el plan perfecto, maravilloso de Dios para la vida del ser humano comienza con la restauración de la relación con Dios. De ser enemigos de Dios a ser traídos en Cristo Jesús a una relación restaurada con Dios de manera tal que pudieran morar con Él eternamente y para siempre. Porque Dios está manifestando su amor en ese plan maravilloso de nuestra vida por medio de su Hijo Jesucristo.
por medio de su Hijo Jesucristo. Si yo quiero entender el plan maravilloso, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí lo tiene, certeramente lo tiene. ¿Y sabe cuál es ese plan? No tiene nada que ver con que te llenes de riqueza, con que tengas una buena casa, un auto. Te repito, no se niega a eso. Si Dios lo da, bendito sea el Señor. Y si no lo da, bendito sea el Señor. El plan maravilloso de Dios para la vida del ser humano, mis amados, comienza con la restauración de la relación con Él. Una relación perdida que nos está mandando condenados a la perdición eterna, al lago de fuego. Y que solamente un necio, escuche, un necio se niega a que esa relación sea restaurada. Porque es buena, es agradable y perfecta, pero no se entiende porque se está poniendo y pesando en una balanza carnal. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Venga la casa, venga el auto. No, venga la restauración de la relación con Dios. Venga la suficiencia del sacrificio de Cristo activo sobre mi vida, su sangre derramada preciosa, que sea funcionalmente activa sobre mi vida porque me rendí a Cristo. El plan maravilloso de Dios para la vida del ser humano comienza con la restauración de la relación con Dios. ¿Y sabe dónde empieza eso? En el arrepentimiento, en la metanoia. ¿Quieres comenzar a caminar en el plan maravilloso de Dios para tu vida? Arrepiéntete. Mírate como lo que eres, un pecador. Confiesa tus pecados delante de Dios. Y ruega a Cristo que sea tu Señor y Salvador. Que te acepte, porque tú no aceptas a Cristo, Él te acepta a ti. La obra es de Él, tú necesitas de Él. Que te acepte. ¿Se da cuenta? Ese es el plan de Dios. Y después que usted se dé cuenta realmente, o usted vea, mis amados, de manera activa en su vida, que usted es un pecador, que necesita redención en Cristo Jesús. Y que solamente por medio de él usted va a ser salvo. Una vez que el Espíritu Santo esté en usted y con usted, que entra al proceso de santificación, porque Dios es santo, santo, santo. Y nadie va a ver al Señor sin santidad. La Biblia es clara. Mire, comienza aquí. El llamado básico del Evangelio es arrepentimiento de pecados. Y eso significa, mira quién eres delante de Dios. Eres un pecador apartado, destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ahora, Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo que nos da Dios en Cristo Jesús. A los que estamos en Cristo, vida eterna. Entonces, si yo quiero realmente ese plan maravilloso de Dios para mi vida, lo que tengo que desear, mis amados, es la salvación en Cristo. Y a partir de ahí, todo lo demás que venga por añadidura. Lo que sea. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que cuando usted sepa, mis amados, que usted está verdaderamente en Cristo y que su destino final es la presencia de Dios, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás lo va a ver por añadidura. Cada situación que vive en su vida va a decir, no la va a minimizar y decir, ay, no lo estoy viviendo. No, sí la está viviendo, pero Cristo es suficiente. Estoy atravesando tal cosa, pero Cristo es suficiente. Pero Dios es fiel. El Señor está conmigo. Su Espíritu Santo me guía. El Señor no me deja solo. Yo jamás comienzo, porque una cosa que tiene que entender el cristiano, que desde el momento en que su vida se rinde a Cristo, jamás está caminando solo. Jamás. La Biblia es clara cuando dice, amados, no viváis como aquellos que no tienen esperanza. Cristiano o cristiana, no vivas como aquel que no tiene esperanza. Yo he visto cristianos llamándose diciendo, es que la cosa está terrible. ¿Y qué? Pero Cristo es suficiente. No vivas como el que no tiene esperanza. ¿Qué estás atravesando? ¿Cuál es tu necesidad? Cristo es suficiente. Y no vas a entender que Cristo es suficiente hasta que la palabra de Dios no cale en tu mente y en tu corazón y el Espíritu te haga entender, y por convicción, mis amados, en el Espíritu, de que Cristo es suficiente. ¿Se da cuenta? Pero eso implica dejar ya la vana manera de vivir. La vana manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregúntate si eres una nueva criatura. ¿Cuáles son tus motivaciones? Porque en este plan maravilloso de Dios para tu vida se están manifestando tus motivaciones. Tus motivaciones, nuestras motivaciones. ¿Qué nos impulsa? Cristo, te voy a seguir porque se me van a resolver los problemas. No. Te voy a seguir porque no quieres que tenga en mi vida escasez y me vas a hacer rico. No. No. Estás viniendo delante de Dios buscando añadiduras. Y se te olvida realmente cuál es el verdadero plan de Dios. De nada sirve buscar añadiduras si eres un enemigo de Dios.
si estás apartado del Señor, lo primero que necesitas en tu vida es una verdadera restauración en tu vida, una regeneración, un verdadero nuevo nacimiento. Y a partir de ahí, entonces Dios te va a mostrar cuál es verdaderamente su plan perfecto. Porque de nada sirve buscar todas las añadiduras, y es lo que hace el mundo. Por eso le digo, un pensamiento muy carnal dentro de la iglesia, buscando la añadidura, buscando los panes y los peces. Cuando el propio Jesucristo, ya lo he dicho otras veces, dejó muy claro, ustedes no me aman, ustedes buscan lo que yo les doy. Y eso es diferente. Y eso está pasando, gente buscando lo que Dios les da, pero no buscando al Dios de la Biblia, quien es verdaderamente Dios. Y entonces ahí puede ser aplicable perfectamente la parábola del tesoro en el campo. Y desafortunadamente eso no está pasando en la vida de muchos creyentes. El hombre que está labrando el campo, le mandan a labrar el campo, se encuentra un tesoro, va, vende su casa y compra ese campo, porque lo más preciado es el tesoro del campo. Y ese tesoro de esa parábola, mi amado, es el Evangelio, es el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando su mirada realmente está verdaderamente en los propósitos de Dios, en la voluntad, alineada con la voluntad de Dios, no hay manera, mis amados, que usted pueda desenfocarse de lo que realmente es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, repito, y que cuál es verdaderamente ese plan perfecto de Dios para su vida. Y lo que estamos haciendo es jugando con el Evangelio, inventándonos un Cristo, un ídolo que estamos siguiendo, un ídolo que quiere prosperidad, perdón, con la única diferencia que no tenemos una estampita. Porque eso es lo que hace mucha gente apartada. O sea, es lo que se está haciendo bajo ciertas formas de creencia. Vienen, se arrodillan. Gracias, Tahiti. Dios te bendiga, amada. Se arrodillan delante de una estatua pidiendo prosperidad. La diferencia aquí es que no están arrodillándose en una estatua. Pero su corazón está arrodillado completamente ante el reino de este mundo. Pidiendo cosas del mundo, carnalidad, viviendo sujetos a la carne, algo a lo cual la palabra de Dios dice que al que el Hijo libertar sería verdaderamente libre. La pregunta es, ¿de qué nos está libertando Jesucristo? ¿De qué nos está librando Jesucristo? Si nuestra forma de pensar, tratando de caminar a duras penas y tropezando con Él, es exactamente la misma que teníamos cuando estábamos en el mundo. Y entonces nos venimos a dar cuenta que nos estamos sentando en una congregación, escuchando palabra de Dios, si es que están predicando la palabra de Dios en ese lugar, y sencillamente nuestra vida no es transformada, no es cambiada, el pecado no es confrontado, y sencillamente mi vida no puede ser de ninguna forma restaurada o cambiada a la imagen de Dios en Cristo en mí. Porque Cristo no está en mí. No está en mí. Pero aún así, por mi conciencia, yo sé que ir a una congregación, sentarse y escuchar lo que ahí están hablando, que parece que es palabra de Dios, entonces eso es bueno, porque mi conciencia me dice que escuchar la Biblia es bueno. Pero no hay restauración. No hay un verdadero entendimiento de quién es verdaderamente Dios. Porque, como dice Efesios 5:10, hemos de comprobar lo que es agradable al Señor. Pero una persona que no viva una vida, mire, humanamente no se puede agradar a Dios. La Biblia dice de uno solo, escuche, de uno solo que Él tiene complacencia. ¿De quién es? Pues de Jesucristo. La Biblia no dice de nadie más, no dice un solo ser humano que Dios tiene complacencia. Incluso ni del propio David, diciendo que era un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, que no tenía ni siquiera que ver con ser intachablemente, moralmente intachable, porque ya vemos lo que pasó con David. Trataba de un corazón arrepentido, una persona que tenía esa capacidad de venir y decir, me equivoqué, la verdad la regué bien fea, como pasó con el profeta Natán cuando lo confrontó. Pero jamás dice que David, mis amados, que Dios tuvo complacencia de David. El amor complaciente de Dios lo tiene Dios exclusivamente por su amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la manifestación del amor complaciente de Dios en nosotros, que es el amor salvador por medio de Cristo, solamente, mi amado, se va a manifestar en nuestras vidas si Cristo realmente está siendo visto en nosotros. Si somos un verdadero testimonio, mis amados, de la presencia de Cristo en mí. Y siendo guiados por el Espíritu de Dios. El que confirma la presencia de Cristo en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, eso tiene que ser primario. La pregunta es, ¿cuál es ese famoso plan maravilloso de Dios para mi vida? Pues la restauración de la relación con Dios. Cuando usted le diga, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí, restaurar mi relación perdida con Él, que no depende de mí, que depende de Él. Y fíjate si es maravilloso que siendo yo un pecador muerto en mis delitos y pecados, el Señor por su gracia me alcanzó. Puso su Santo Espíritu a morar en mí conmigo.
y aún en Cristo Jesús, que se entregó en la cruz por mis pecados, hoy tengo esperanza eterna. Fíjate qué clase de plan tan maravilloso. Eso usted lo pone en una balanza, en cualquier otra cosa que tú pongas del otro lado, y va a pesar más que cualquier otra cosa en toda la creación. Porque le voy a decir más, y me encanta decirlo. De hecho, hay un video que subí al canal que habla sobre eso. ¿Cuál es el mayor milagro de Dios? La gente piensa, no, la creación, las estrellas, la luna, todas las cosas. Ninguna de esas cosas tiene voluntad propia. El mayor milagro de Dios, mis amados, está en hacer que un corazón de piedra se vuelva carne y Él ponga a poner ahí sus mandamientos y que sean puestos por obra. El mayor milagro de Dios es nuestra conversión a Cristo. Porque en usted hay voluntad. Usted toma decisiones morales. Usted se puede oponer al mensaje del Evangelio. Por eso el mayor de todos los milagros de Dios es nuestra conversión a Cristo. Eso está maravilloso. ¿Se da cuenta? Eso está verdaderamente maravilloso. La gente está buscando el milagro de Dios afuera. No, el mayor milagro de Dios está en usted. Está en usted, está en su obra de conversión, está en la obra de restauración. Porque usted, perdido, muerto en delitos y pecados, puede ser traído a la metanoia, al arrepentimiento, rendirse delante de Dios, gracias más, y Dios te bendiga, rendirse delante de Dios y comenzar a caminar con Cristo. Y ser entonces traídos de ser enemigo de Dios a ser restaurados en Cristo, parte de la familia de Dios y guiados a la salvación eterna por el Espíritu Santo. Ese es el mayor milagro. Así que no busque los milagros más grandes fuera de usted. Solamente pregúntese si realmente ese milagro se está manifestando en su vida. Si el perfecto plan de Dios realmente se está manifestando en su vida. Porque el día que eso suceda, mis amados, entonces tendremos un verdadero entendimiento de cuál es la voluntad de Dios, la cual dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, pero también deja algo muy claro. Para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Significa que eso lo van a entender exclusivamente aquellos que han sido sencillamente regenerados en Cristo y que están caminando en el Espíritu Santo en Cristo a la presencia de Dios. Un no creyente no lo va a entender, no lo va a creer. Jamás un no creyente va a entender que una situación determinada. Yo he visto personas hace poco, unos hermanos, y me glorío en el Señor, tuvieron una situación familiar muy fea con su hija adolescente. Pero ¿sabe lo que pasó? La niña tuvo que ser incluso intervenida quirúrgicamente. Y en ese momento una persona dice, Dios los abandonó, mira lo que le pasó a su hija, está al borde de la muerte. Miren, mis amados, la persona con la cual tuvo ese accidente, la persona incluso hoy por hoy ya está siendo, ya se le compartió el Evangelio, fue llevada a la congregación. Médicos en los hospitales vieron el milagro maravilloso porque no contaban con ella. Por eso Dios obra de manera que nosotros no entendemos. No entendemos. Y a simple vista, repito, esto lo va a entender una persona que está caminando en Cristo. Porque el ateo o aquel que no cree y que piensa que caminar con Cristo es todo color de rosa, no va a entender esto porque no está en Cristo. No está en Cristo. Jesucristo dejó muy claro que aquel ciego no era porque sus padres habían pecado, sino para que se manifestara la gloria de Dios. Y mire todo el tiempo que estuvo, nació ciego. Pero dijo, él no nació ciego porque sus padres habían pecado. Nació ciego para que se manifestara la gloria de Dios. Y así pasó con cada milagro de Jesús, para que se manifestara la gloria de Dios. Porque es Dios primero. Él primero. Él tiene que ser visto primero. Y en la situación que le estoy diciendo de estos hermanos, fue visto Dios en esa situación. Dios se manifestó. Y para la gloria de Dios, ella hoy está fuera de todo peligro. Ya está en su casa para la gloria del Señor. A pesar de todo lo que atravesaron, ¿Y qué crees? Está sencillamente manifestando el poder de Dios en la vida de esta persona. Arrepiéntete, troglodita, arrepiéntete. Entonces, ese tipo de cosas, mis amados, es la que realmente el cristiano tiene que tener puesta su mirada en ella. No en las cosas que Dios no está obrando como yo pensé que fuera. Es que Dios no va a obrar como usted sencillamente piensa que Dios va a obrar. Porque la voluntad de Dios no es la suya. El gran problema que tenemos es ese. Que cuando la nuestra no se alinea con la suya, entonces lo que tenemos es la carnalidad. Tenemos nuestra voluntad impuesta sobre la voluntad de Dios. Y aquí, ojo con esto, la voluntad, bíblicamente, mis amados, mire, corazón. Y el corazón, como dice Jeremías 17, pues es malvado y perverso.
Nadie lo conoce, ni usted lo conoce, yo no conozco mi corazón, pero Dios sí. Y sé que la única manera de poder caminar delante de Dios por medio del Espíritu es sujetándome yo a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Ojalá todo esto, mis amados, pues les haya calado de alguna manera en su mente y en su corazón, porque en realidad y esto de forma de exhortación final, cuando comenzamos a caminar en este plan perfecto y maravilloso de Dios, entonces comenzamos a desenfocar lo terrenal para enfocarnos en lo eterno. Y esa es la conclusión que tenemos que sacar de todo esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura. Y como me encanta decir una y otra vez, Cristo es suficiente, y las aflicciones del tiempo presente, mis amados, no son absolutamente, escucha, absolutamente nada comparadas con la gloria venidera. Yo sé que lo vamos a atravesar, van a ser momentos difíciles, van a ser momentos difíciles, en ocasiones vamos a sufrir ciertas circunstancias, pero recuerde, Cristo es suficiente. No hay nada, mi amado, que podamos atravesar en este mundo que de manera multiplicada Jesucristo no haya atravesado en la cruz del Calvario. Y lo que hizo allí, mis amados, es para darnos una esperanza en medio de lo que nosotros estemos atravesando en este mundo. De lo que sea, lo que estemos viviendo. Y eso es algo que tiene que calar por encima de toda circunstancia de que Cristo es suficiente. Viva lo que viva, Cristo es suficiente. Y de eso se trata. No sea llevado de un lado para otro. Y aquel mensaje que venga a su vida a sacar la perspectiva de que el plan perfecto de Dios, que la voluntad de Dios maravillosa a su vida tiene que ver algo con prosperidad material, niéguese totalmente a eso. Repito, no niegue el hecho de utilizar lo material, es parte de este plano material. Sí, es ordenanza trabajar, es ordenanza pues luchar el día a día y glorificar a Dios con nuestros hechos y palabras. Pero lo que voy es que la circunstancia que se viva, mi amado, no lo haga jamás sin el amparo de Dios, sin el auxilio de Dios, sin Él ser parte de esa ecuación diaria, sin Él ser el motivo principal y motor impulsor de lo que usted haga diariamente. Porque cuando eso suceda, usted no está haciendo solamente, no importa el doctor, el licenciado, el campesino, quien sea, la persona que obra conforme a la voluntad de Dios, bajo los principios de Dios, es sabia. Sabia. Y ese tipo de sabiduría tiene ganancia delante del Señor. Tiene ganancia delante del Señor. Y escuche lo siguiente, y esta es la promesa para terminar. Apocalipsis 21, 3 al 4. Cristo prometió una morada para los suyos. Cristo prometió una morada para los suyos. Prometió. Y Dios no miente ni se arrepiente. Y llegará el momento, como dice Apocalipsis 21, 3 y 4, que Dios va a enjugar toda lágrima. Significa que lo que usted hoy, esas lágrimas que ha derramado en esa circunstancia que ha vivido, esa preocupación, mi amado, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Sabe lo que va a pasar ahí? Que la Biblia promete, la palabra de Dios, que después de habernos dado un cuerpo glorificado, o sea, libre de todo dolor, libre de todo pesar, Él va a enjuagar toda lágrima y que podremos morar eternamente, para siempre, en el gozo del Señor. Y esa tiene que ser la seguridad de todo creyente en Cristo. Y eso por encima de todo lo que estamos viviendo en este mundo. Entonces, ojalá y le pido al Señor que entendamos de que Cristo, mi amado, es suficiente, que la gracia de Dios es suficiente y que este caminar en Cristo no está solo. Jamás piense ni por un momento de que usted está solo. El Espíritu Santo de Dios está con usted y en usted. Y si el Espíritu Santo está con usted y usted, créame que esa es la garantía de nuestra salvación, porque es el Espíritu, mire, que nos ha sellado para salvación. De manera tal que cuando Dios mira a usted, Dios mira hacia mí, está viendo a su amado Hijo Jesucristo reflejado en usted y con usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios, sencillamente su Espíritu está puesto en nosotros y con nosotros, y ese Espíritu nos guía a la verdad. Nos guía a reflejar en nosotros el carácter perfecto de Cristo. Ojo, si algo justo, digno y verdadero de nosotros, en eso pensad. Pero eso, mi amado, no es sobrehumana, eso proviene de Dios. Le bendigo grandemente en el amor del Señor y le repito, por favor, pensemos cada vez que escuchemos todo este mensaje de plan maravilloso, jamás lo deje desenfocar en el sentido de que esto tiene algo que ver con algo material. Lo material que usted pueda necesitar en su vida, mi amado, o yo pueda necesitar en mi vida, se trata de la añadidura. La añadidura jamás forma parte del plan esencial. Y le voy a decir más, incluso si en momentos de su vida el Señor le prospera a usted materialmente, abundantemente, siempre
Antes que todas las cosas, venga en oración delante de Dios para que su corazón no se turbe, para que usted no caiga, porque puede ser una gran piedra de tropiezo. Créame, el corazón es engañoso y perverso. Y puede llegar a pensar de que usted lo merece, de que su esfuerzo se lo ha dado y hacer ciertas cosas. No, cuando usted se ve abundantemente en lo material, en su vida, pregúntele, Señor, ¿para qué quieres que lo utilice? ¿Cómo quieres que te glorifique con esto que me has dado? Porque déjeme decirle que la palabra es clara, que de todo lo que el Señor nos ha provisto, el Señor va a demandar de ello. Así lo dice la Escritura. Y que al que mucho se le da, pues también mucho se le va a exigir. Y eso en todos los sentidos, ¿eh? Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Tenemos que caminar en el proceso de santidad. Ahí no hay excusas. Ahí no hay excusas, mi amado. Entonces vamos a intentar, por favor, en lo que nosotros respecta, sujetarnos al proceso de santificación. Necesitamos, por favor, si usted no ha entrado todavía al proceso de discipulado, independientemente de que esto obviamente también forma parte de ese discipulado, porque de alguna manera usted se está permitiendo que yo llegue a su vida, que le comparta el mensaje, y esto es forma de ese discipulado. Porque el discipulado viene a transformar la mente y el corazón de la persona, redirigiéndole en la dirección de Dios. Transformando la mente, el entendimiento de la persona para que podáis comprobar lo que es agradable al Señor. Cuál es su perfecta voluntad. Ese es el objetivo del discipulado. ¿Se da cuenta? Pero a nosotros nos toca entrar a ese proceso. Entonces, hagámoslo con gozo, hagámoslo sabiendo, mis amados, que vivamos lo que vivamos. Aquel que está con nosotros y en nosotros es fiel. Es fiel. Yo le bendigo grandemente en el amor del Señor y recordemos que en Cristo estamos completos. Completos. Y que sin Cristo, mis amados, no tenemos nada. De nada le sirve al hombre ganar este mundo y perder su alma.